Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K Sony Bravia X80J, en este caso de 55 pulgadas. Mientras observan este unboxing les menciono algunas cosas muy importantes acerca de este Smart TV. La primera es que el tamaño de 50 pulgadas viene con panel VA. El resto de tamaños, como es el caso de este de 55 pulgadas, viene con panel ADS. La otra cosa muy importante a tener en cuenta es que este X80J es muy diferente al X85J, porque el X85J viene con panel VA en todos sus tamaños, además tiene una mayor cantidad de brillo y además tiene puertos HDMI 2.1, mientras que este X80J tiene menos brillo y no tiene puertos HDMI 2.1. Lo otro que quiero que tengan en cuenta es que al menos aquí en Colombia esta marca es muy pero muy sobrevalorada. Este televisor en tamaño de 55 pulgadas debería costar entre 550 y 600 dólares. Aquí en Colombia el precio más bajo en el que lo he visto es 890 dólares y de hecho a veces lo llegan a subir hasta los 1070 dólares. Yo lo conseguí aquí en Colombia en el último día sin IVA hace unas semanas atrás por 720 dólares, que más o menos vienen a ser 2.900.000 pesos colombianos, y aún así me seguía pareciendo muy costoso para lo que tiene. No es un mal televisor, el problema es que aquí es muy sobrevalorado. Si en sus países lo pueden conseguir entre 550 y 600 dólares, podría ser una buena opción porque no todo es malo. De hecho tiene cosas que a mí me gustaron mucho que van a ver a través de todo el video. Para su instalación inicial deben tener en cuenta que deberían hacerlo entre dos personas, como se muestra aquí en esta guía de instalación precisamente que provee la marca. Sin embargo, como en mi caso yo soy solo, o mejor dicho, me toca a mí solo hacer este tipo de cosas, simplemente esta es la forma en que deben agarrarlo y colocarlo sobre la mesa con la pantalla abajo, colocar algún protector, alguna bolsa o sobre una cama que es más blandita. No le tengan miedo, simplemente deben saber bien a dónde hacer la fuerza. Por ejemplo, lo que deben tener en cuenta es que la palma de la mano siempre debe estar en la parte de atrás del televisor, nunca hacer la fuerza sobre la pantalla como tal. De hecho, a un amigo con este mismo modelo casualmente le pasó que le hizo la fuerza sobre la pantalla y claro, de una la quebró y quedó pues prácticamente sin arreglo como tal. Entonces es simplemente eso, con cuidado y sin tanto miedo. Este es el resumen de lo que encuentran en la caja, las dos bases laterales con estos pinchitos que ahora les enseño cómo colocar para un mejor manejo de los cables, lo cual es opcional. Estos 4 adaptadores, si quieren por ejemplo instalarlo en una base de pared, tengan en cuenta que la base de pared como tal no viene incluida en la caja. También encuentran por supuesto la guía de instalación inicial, el manual de usuario, la tarjeta de garantía. Tengan en cuenta que el cable de energía o cable de poder viene pegado, por así decirlo, al televisor, y también por supuesto encuentran el control remoto, que a mí personalmente me parece incómodo. Mi mano es relativamente grande. Si a mí me parece incómodo, para una persona con manos pequeñas le va a parecer increíblemente incómodo. Tiene demasiadas teclas y es muy largo, pero bueno, no es que sea terrible, es simplemente eso. Y bueno, y tiene por supuesto teclas de acceso directo y botón para micrófono para darle comandos de voz. En cuanto a las entradas, este televisor tiene 4 puertos HDMI 2.0, no tiene puertos HDMI 2.1, soporta por supuesto la conexión para la antena de aire, para el cable de internet, 2 puertos USB, uno de ellos es 3.0. También la entrada digital óptica, un puerto 3.5 milímetros para auriculares y el otro, que es de 3.5, es para conectar un adaptador que pueda proveer las entradas compuestas para por ejemplo conectar alguna consola de videojuegos muy antigua, algún DVD muy viejito, etc. Así luce visto desde su parte baja. El grosor máximo de este televisor es de 7,3 centímetros. No es muy delgado, pero la verdad eso a mí no me importa porque su sonido me pareció muy potente, una de las cosas que más me gustó de este televisor. Y por supuesto aquí este botón para comandos principales.
La instalación de las bases laterales es muy fácil, simplemente cada una de ellas tiene SB1 o SB2 y en la parte posterior del televisor tiene el número 1 y el número 2, por supuesto, SB1 con 1 y SB2 con 2. Es muy fácil, la verdad, lo pueden hacer como se mostraba en la guía entre dos personas o de esta forma colocándolo boca abajo sobre una mesa. Las bases entran muy fácil, no requiere tornillos extra, lo cual es genial. Así los he visto desde su parte posterior. Los agujeros para instalarlo en una base de pared tienen una distancia entre ellos, tanto en vertical como en horizontal, de 30 centímetros. Y la distancia entre las bases para este tamaño de 55 pulgadas es de aproximadamente 99 centímetros. Mi unidad y probablemente también sus unidades vengan con estos plásticos adhesivos que cubren una parte de la pantalla y una parte de los marcos para protegerlo, por ejemplo, cuando se transporta. Por supuesto, deben quitarlos con mucho cuidado. Algo que no me gustó de este televisor es que sus marcos son muy gruesos, 1,5 centímetros. Este televisor es un televisor de gama baja o de gama de entrada, ahorita les explicaré por qué. Actualmente de otras marcas hay televisores también de gama baja que tienen un diseño, digamos que más premium, con marcos más delgados, y sus materiales de construcción son simplemente un plástico duro que no se siente tan mal al tacto. Así los he visto desde uno de sus laterales. Recuerden que el grosor máximo de este televisor es de 7,3 centímetros y su estabilidad está bien, la verdad es que no se siente mal. En la parte de atrás el cable de poder venía con esta amarra que no es que se deba quitar, simplemente la aflojan o la apretan. Puede ser de hecho también muy útil si de pronto quisieran acortar la distancia de este cable, y también viene con esta amarra extra. Esto es para que lo tengan en cuenta y no se maten la cabeza pensando que tienen que quitar con un cuchillo o una tijera esa amarra que viene pegada a la parte de atrás del televisor. Esta es la forma en que deben ajustar estos pinchitos o estos dispositivos en las partes posteriores de cada una de sus bases laterales. Es algo opcional por si de pronto quisieran un mejor manejo de los cables, ya sea este cable de energía o de poder o simplemente los cables de las entradas. Los pasos de este primer encendido los voy a pasar muy rápido porque son muy aburridores y muy fáciles de seguir. Simplemente deben tener en cuenta que el sistema operativo de este Sony X80J es Google TV, su fluidez es muy buena. En algún momento les va a pedir que inicie sesión con su cuenta de Google, lo cual les recomiendo para que todo sea mucho más fácil o rápido, o simplemente también pueden saltar ese paso. Reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz, lo cual es genial. Y por supuesto siempre deben aceptar los términos y condiciones para que todas las funciones Smart se puedan llevar a cabo de forma correcta. Bueno, y por supuesto les recomiendo que busquen a ver si en sus países hay alguna actualización de software. En mi caso sí que había una, y por supuesto proceder a instalarla. Recuerden que el sistema operativo de este X80J es Google TV con Android 10. El espacio total de almacenamiento, de acuerdo a lo que me muestra aquí, es de 4,4 GB, y luego de la instalación, del primer encendido y la instalación de aplicaciones, el espacio disponible es de 2,7 GB, más que suficientes para casi cualquier usuario. Otra cosa que me gusta de este Smart TV es que este piloto bombillito LED, cuando está apagado, no va a alumbrar por si de pronto en su habitación es muy oscura y quieren dormir tranquilos, si de pronto les molesta. Y además, al darle comandos, parpadea si así lo quieren, o si gustan lo pueden apagar para que no alumbre en ningún momento. La fluidez del sistema operativo de este X80J es una de las cosas que más me gustó. La verdad es que se siente muy fluido, su control va muy bien, el control no suena al oprimir las teclas, lo cual es genial porque hay muchos televisores que suena y es un poquito molesto, aunque uno se llega a acostumbrar. El intercambio entre aplicaciones, pasar de una a otra, es muy rápido, aunque sí es cierto que a veces cuando uno quiere retornar a otra aplicación se cierra o se reinicia, pero pasa en la gran mayoría de televisores, aún en algunos de gama alta pudiera llegar a pasar. Aquí estoy haciendo la prueba entre Netflix y YouTube. En algún momento al regresar a YouTube sigue abierta,
pero en otro momento cuando vuelvo al inicio se reinicia, y lo mismo puede pasar con otras aplicaciones, pero en general la verdad es que su fluidez me gustó muchísimo, no tengo así quejas gigantescas al respecto. Y ahora les mostraré algunos ejemplos de búsqueda por medio de comandos de voz. La Casa de Papel. Hay varias opciones para ver La Casa de Papel. Solo tienes que escoger la app que quieras usar. One Punch Man. Videos 4K HDR sin copyright 2021. Y como pudieron notar, en general me parece que funciona muy bien en este aspecto. En cuanto a la función de compartir pantalla o screen mirroring, por supuesto que es posible, ya sea que utilicen alguna aplicación de terceros que permita esta función o simplemente utilizar la aplicación Google Home, descargarla en su smartphone y tener en cuenta que tanto el televisor como su dispositivo móvil deben estar conectados a la misma red Wi-Fi para que esto sea posible. Lo que no vi que con lo que fuera compatible este televisor es con lo que se conoce como Picture in Picture, Multiview, ni tampoco pantalla superpuesta. Y en cuanto a navegación de internet, tengan presente que hay muchas aplicaciones que pueden llegar a cumplir esta función. Muchas de ellas pueden mostrar publicidad, muchas de ellas quizá en algunas páginas con algunos servidores que ofrecen las páginas no les permitan reproducir contenido o haya que intentar varias veces. Simplemente se trata de que prueben a ver cuál web browser o navegador de internet les gusta, ya que hasta ahora ningún dispositivo Android TV ni Google TV viene con el Google Chrome incluido. Toca instalarlo a través de una APK y aún así hasta ahora creo que todavía no está 100% optimizado. Otra cosa que me gustó mucho de este Smart TV es que este menú en la parte baja que aparece en pantalla es genial. Se puede acceder de una forma rápida y casi que directa a configuraciones de imagen, de sonido, temporizador, entre otras opciones, y por supuesto a configuraciones de imagen, lo cual me parece increíblemente bueno. Se puede acceder a esto de forma muy rápida. En otros televisores es un poquito, digamos que tedioso, o hay que hacer más vueltas o esperar más para poder acceder a estas configuraciones, mientras que aquí es supremamente rápido. Entonces me parece que es un punto a favor de esta marca, querer facilitar las cosas en este aspecto. Yo sí que veo muy útil esto, poder acceder de una forma increíblemente fácil y rápida a configuraciones de imagen, de Wi-Fi, de Bluetooth, temporizador, sonido, entre otras opciones. Ahora bien, ¿qué no me gustó? Pues bien, lo normal en los televisores con paneles ADS, que tiene mucho efecto clouding, desangrados o resplandores de luz. Tiene una uniformidad de colores negros, digamos que muy malita. Los colores negros pueden llegar a lucir grisáceos. No es que sea terrible, de hecho en otros televisores he notado peores resultados. En este podría llegar a ser tolerable para la gran mayoría de personas, teniendo en cuenta que se trata de un televisor con panel ADS. Tengan en cuenta que televisores con paneles ADS, IPS y PLS se van a comportar de una forma prácticamente igual en este apartado. Y la única forma de intentar decrecer el efecto clouding es disminuir la cantidad de brillo, pero eso apagaría muchísimo la imagen. Él tiene opciones de contraste y de negros, pero no mejora o no decrece la intensidad de los efectos clouding, ni tampoco de resplandores o sangrados de luz. Pero si les molesta mucho ese efecto, pueden intentar, como les estoy mostrando, disminuir la cantidad de brillo hasta que se sientan a gusto. Ahora bien, con este tipo de contenido, por cierto, aquí el brillo está al máximo en cada uno de sus modos de imagen. Me parece que estos efectos, si bien son notorios, no me parecen tan molestos si tengo en cuenta los resultados de otros televisores. No es que sea algo genial y que pueda pasar desapercibido, por supuesto, uno se da cuenta que los efectos están ahí, pero ya saben que si van a ver contenido de este tipo pueden intentar decrecer la cantidad de brillo y
hacerlo hasta que se sientan a gusto y noten mejorías, o por lo menos que esos efectos decrezcan su intensidad considerablemente para que los puedan llegar a tolerar. Este televisor no soporta retroiluminación Full Array y tampoco local dimming o atenuación local. Por el precio a que se ofrece aquí en Colombia, debería soportar estas tecnologías, pero no. Estas son las razones por las cuales este televisor es considerado como uno de gama baja o de gama de entrada. La otra es que no soporta puertos HDMI 2.1 y la otra es que no tiene más de 400 nits de brillo en HDR o alto rango dinámico. Su relación de contraste es de 1116:1, soporta retroiluminación LED directa y, como mencioné, tiene panel ADS. La cantidad de brillo de este televisor con contenido en SDR o rango dinámico estándar es de 335 nits, con contenido en HDR o alto rango dinámico 366 nits y con el modo juego también con videojuegos en HDR de 369 nits. No es una cantidad tan baja de brillo en comparación a otros televisores de gama baja o de gama de entrada, pero no le alcanza para ser considerado como un televisor de gama media. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, soporta HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y también Dolby Vision. Por supuesto, también soporta Dolby Vision para gaming. En cuanto a colores, la tecnología que utiliza es Triluminos Pro, propia de esta marca, y me parece que los resultados que muestra son muy buenos. Otra de las cosas que me gusta mucho de este Smart TV X80J de Sony. Algo bueno de este televisor y que probablemente a muchas personas les guste es que el HDR se puede activar aún en contenido que no tiene formato de alto rango dinámico o de HDR, porque en otros televisores el alto rango dinámico o HDR solamente se puede activar de forma automática cuando el contenido soporta alto rango dinámico. Aquí con este televisor no, si el contenido no tiene alto rango dinámico, el televisor le añade esta tecnología, ya sea HLG o HDR10, lo cual mejoraría ese aspecto en algunas zonas de realidad o en algunas escenas, optimizando las partes oscuras con las partes claras. No siempre se va a ver genial, de hecho en algunas escenas como esta podría llegar a lucir demasiado exagerado o demasiado irreal, pero en otras sí que puede llegar a lucir muy bien. Entonces tiene esa función extra que de pronto televisores de otras marcas no poseen. Bueno, y también se puede lo contrario, contenido que de fábrica, por así decirlo, viene con alto rango dinámico. Si quieren, se lo pueden quitar para que quede contenido como si fuera con SDR o rango dinámico estándar, o simplemente contenido sin HDR o alto rango dinámico. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otro aspecto que me gustó mucho de este Smart TV es su muy buena uniformidad de colores grises. El efecto de pantalla sucia es muy poco perceptible aún con este fondo gris. Y tampoco lo será al ver contenido normal, por así decirlo, o al jugar videojuegos de este tipo en donde en la escena prime un solo color o la gama de este color, lo cual es genial. No van a sufrir por manchas molestas del efecto de pantalla sucia cuando vean deportes, jueguen videojuegos de este tipo o en general otro tipo de contenido donde en la escena un color o varios colores primen en un gran porcentaje. Otra cosa que me gustó de este Smart TV es su buen manejo del movimiento, no solamente en el apartado gaming que les voy a mostrar más adelante, sino también al ver contenido a través de aplicaciones de streaming. En cada modo de imagen, si de pronto llegan a notar problemas de vibración o tartamudeo aquí en Motion Flow, pueden configurarlo de forma automática o colocarlo de forma manual y mover los parámetros, obviamente de forma manual, en personalizar y mover los parámetros de forma manual hasta que noten mejorías, hasta que la imagen o la escena luzca más fluida. Esto es útil en escenas como esta con barridos de cámara o en aquellas que tengan mucho movimiento. Su escalado de imagen también me pareció muy bueno. No es que sea mejor al de otros televisores de gama baja, pero es muy bueno. Simplemente tengan en cuenta que ningún televisor 4K actual
Ni siquiera aquellos de gama alta van a mostrar resultados en 4K cuando el contenido tenga muy baja resolución. Si el contenido tiene 480p o resoluciones más bajas, por supuesto que se van a notar partes pixeladas y podrían llegar a ser un poco molestas para algunas personas. Si el contenido tiene 720p o HD de resolución, estas partes pixeladas van a ser menos perceptibles, podrían ser muy tolerables y de hecho llegar a pasar desapercibidas en algunos casos. Ya si el contenido tiene 1080p o Full HD de resolución, el trabajo de escalado de imagen es genial. De hecho, el contenido pareciera que tuviera más resolución. No se van a notar partes pixeladas, pero tampoco se va a mostrar en 4K. Eso no va a pasar. Si el contenido tiene 1440p, ya el trabajo de escalado de imagen va a asemejar muchos resultados a un 4K nativo. Y por supuesto, este Smart TV puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido en 4K o en general en altas resoluciones a través de aplicaciones de streaming, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Sus ángulos de visión es otro punto positivo, no solamente de este televisor sino en general de aquellos con panel ADS, como es el caso de este. Los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos cuando el ángulo de visión es muy amplio o pronunciado, lo cual es genial y es una gran ventaja, por ejemplo, cuando muchas personas deben sentarse a sus alrededores para que puedan disfrutar también de una muy buena calidad gráfica y una buena representación de colores. El manejo de los reflejos también es otro punto positivo de los televisores con paneles ADS. Lo malo, entre comillas, es que no tiene una alta cantidad de brillo, o no una tan alta cantidad de brillo, pero aún así me parece que es un televisor muy decente para una habitación que reciba mucha iluminación por parte de focos de luz. Ya en cuanto al apartado gaming, es importante mencionar que esta prueba la estoy realizando con mi Xbox Series X. Aquí les muestro que este televisor no es compatible ni con modo automático de baja latencia, ni tampoco con frecuencia o tasa de actualización variable. Es decir, que no soporta ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Por supuesto, tampoco tiene puertos HDMI 2.1, por ende no soporta los 120 Hz de tasa de refresco en 4K y sus resoluciones nativas son 4K, 1080p y 720p. En cuanto a sus tiempos de input lag, en 4K a 60 Hz en SDR, este Smart TV tiene 11,6 milisegundos y en HDR 11,4 milisegundos. Recuerden que no tiene puertos HDMI 2.1, que los resultados del input lag aquí en la práctica me parece que son muy buenos, podrían llegar a ser más que suficientes aún para aquellos gamers exigentes en esta área. Aquí les estoy mostrando los resultados del efecto clouding y de resplandores de luz. Y es importante mencionar que en algunas escenas la cámara con la que estoy grabando exagera los resultados de estos efectos, pero que en la vida real sí que pueden llegar a ser muy notorios y tal vez molestos para algunas personas. No les muestro los resultados con el Destiny 2 porque ya salió del Game Pass y pues obviamente no lo tengo comprado, entonces les muestro aquí con este Resident Evil 7 que tiene 4K y alto rango dinámico o HDR. No es que sean terribles, pero sí para personas exigentes con lo que tiene que ver con colores negros y visualizar menos efectos de resplandores y clouding, podría llegar a ser muy molesto y es mejor que se lo piensen dos veces antes de comprar un televisor con panel ADS, PLS o IPS. En esos casos es mejor irse por uno que tenga panel VA o uno con panel ADS pero que tenga retroiluminación Full Array con Local Dimming. Recuerden que este televisor soporta Dolby Vision para gaming, que todos estos resultados que les estoy mostrando son con el Dolby Vision para gaming con una temperatura de color en estándar. Usualmente viene en experto 1, que es una temperatura cálida, pero aquí está en estándar o medio o colores normales, si lo queremos decir de alguna forma. Su calidad gráfica me gusta muchísimo, la representación de colores, el manejo del movimiento, a pesar de que no tiene 120 Hz de tasa de refresco en 4K. El tiempo de respuesta de este Smart TV es de 12,5 milisegundos, que la verdad para ser un gama baja o gama de entrada está muy bien. Entre menor sea el tiempo de respuesta va a ser mejor porque los
píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro y esto mejora la fluidez y por supuesto el manejo del movimiento. Su calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es normal entre 34 y 36 grados Celsius, lo cual es genial. No van a sentir un calor exagerado al acercarse a su pantalla. En cuanto a sonido, la potencia de este X80J es de 20 watts, soporta Dolby Atmos, Dolby Digital, canal de retorno de audio mejorado y también tecnologías DTS. En cuanto a rendimiento, me sorprendió, es muy bueno, no tengo quejas al respecto, la verdad, y es una de las cosas que más me gustó de este Smart TV. ¿Lo recomiendo sí o no? La verdad es que sí, a menos de que lo consigan en precios muy altos. Como ya mencioné al principio, este televisor de 55 pulgadas debería costar entre 550 y 600 dólares. Aquí en Colombia, por el precio al que lo venden, la verdad es que no lo recomiendo para nada. No vale lo que cuesta. Aquí lastimosamente esta marca eleva mucho los precios, no solamente de los televisores, sino en general de todo, de sonido, de las consolas, etcétera. Pero si en sus países lo pueden conseguir a los precios mencionados y no les molesta lo que tiene que ver con el clouding, sabiendo que tiene panel ADS y que es lo normal, y que tampoco tiene Full Array, teniendo en cuenta que es un televisor de gama baja y no necesitan puertos HDMI 2.1, puede ser una muy buena opción a tener en cuenta. ¿Por qué? Bueno, primero porque tiene un espectacular rendimiento del sistema de sonido que van a poder juzgar por ustedes mismos en algunos segundos. Tiene un sistema operativo muy fluido, me gustó muchísimo. Tiene muy buenos ángulos de visión, tiene una cantidad de brillo más alta en comparación a otros televisores de gama baja y una muy buena representación de colores. Me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de este Smart TV en la caja de comentarios. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal. De esta forma, además de adquirir beneficios extra, también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Les invito entonces para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de este Smart TV Sony X80J de 55 pulgadas. The sword brought ruin to our world. Our proud people